Era una mañana gris, de esas que parecen cargar con el peso del mundo sobre los hombros. Alejandro se despertó antes de que saliera el sol, como siempre lo hacía, pero esa mañana parecía diferente. El aire estaba pesado, como si el universo supiera que algo estaba a punto de cambiar. Se levantó de la cama, sintiendo el colchón viejo y desgastado ceder bajo su peso, y miró hacia el cuarto diminuto que compartía con su hermana, Isabel. Las paredes estaban agrietadas y el papel pintado se despegaba en las esquinas, pero era el único hogar que conocía. Toda la casa olía a medicamentos, un recordatorio constante de la enfermedad de su madre, Carmen, que llevaba años luchando contra una enfermedad crónica. Alejandro suspiró, sintiendo el cansancio en los huesos, pero sabía que no podía detenerse. Tenía que trabajar, estudiar y cuidar de su familia. Así había sido durante años, desde que su padre había partido, dejando atrás solo deudas y un vacío que nunca se había llenado. Miró el reloj en su teléfono, que apenas podía cargar correctamente, y vio que ya era hora de ir al trabajo. El día prometía ser largo, pero no tenía opción. Su familia dependía de él. En el camino a la oficina de abogados, donde trabajaba como asistente, Alejandro pasó por un café que siempre lo hacía detenerse por un segundo. El olor a café recién hecho y pan caliente era una tentación, pero sabía que no podía gastar dinero en eso. En lugar de eso, siguió adelante, con el estómago rugiendo y la mente llena de preocupaciones. El trabajo en la oficina era monótono y agotador, pero estaba agradecido de tener un empleo, aunque apenas le alcanzara para pagar las cuentas. Mientras tecleaba documentos interminables, pensaba en Isabel, su hermana menor, que soñaba con convertirse en veterinaria. Sabía que ella tenía potencial, pero el dinero simplemente no alcanzaba para pagar una universidad. Y su madre, Carmen, necesitaba medicamentos caros y consultas médicas que no podían costear. Alejandro sentía el peso de la responsabilidad como un ancla, arrastrándolo hacia el fondo. Apenas podía respirar, pero sabía que no podía rendirse. Su familia dependía de él. Sin embargo, ese día, algo era diferente. No sabía explicar qué era, pero sentía que el universo estaba a punto de dar un giro. Y tenía razón. Más tarde ese día, Alejandro fue invitado a un evento en la oficina de abogados. Era una recepción para clientes importantes, y él fue encargado de ayudar con la organización. No estaba acostumbrado a ese mundo de personas ricas e influyentes, donde todo brillaba y el dinero parecía no tener fin. Mientras arreglaba mesas y revisaba listas de invitados, se sentía invisible, como si fuera solo una pieza más en esa máquina lujosa. Pero, en medio de la multitud de trajes caros y vestidos elegantes, algo llamó su atención. Una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño impecable, estaba sentada en un rincón, observando todo con una mirada serena pero penetrante. Era Teresa Ramírez. No estaba rodeada de gente como los otros invitados y parecía completamente cómoda en su soledad. Alejandro no sabía por qué, pero sintió una conexión inmediata con ella, como si ella pudiera ver más allá de la fachada que él estaba obligado a mantener. Al final del evento, mientras todos se despedían con sonrisas falsas y apretones de manos calculados, Teresa se acercó a Alejandro. Él estaba recogiendo vasos y platos, tratando de pasar desapercibido, cuando ella se detuvo a su lado. ¿Tú trabajas aquí?, le preguntó con una voz suave pero firme. Alejandro se sorprendió, pero respondió que sí, explicando que era solo un asistente. Teresa lo miró por un momento, como si estuviera evaluando algo, y luego dijo: «Pareces tener una luz especial, algo que le falta a la mayoría de las personas que están aquí hoy». Él no sabía cómo reaccionar. Nadie le había dicho algo así antes. Antes de que pudiera responder, ella continuó: «¿Te gustaría tomar un té conmigo mañana? Tengo una
propuesta que podría interesarte. Alejandro se quedó paralizado. ¿Qué podría querer una mujer como Teresa Ramírez con alguien como él? Pero algo en la manera en que hablaba, en la sinceridad de sus palabras, lo hizo aceptar. No sabía qué esperar, pero sentía que esa conversación podría cambiarlo todo. Al día siguiente, Alejandro llegó a la mansión de Teresa con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La casa era imponente, con jardines bien cuidados y una arquitectura que parecía sacada de una película. Se sintió pequeño al subir los escalones de la entrada, pero la empleada que lo recibió fue amable y lo llevó a una sala acogedora, donde Teresa lo esperaba. Ella estaba sentada en un sillón, con un libro en las manos, y sonrió al verlo entrar. «Siéntate, Alejandro», dijo, señalando una silla a su lado. Él se sentó, sintiéndose fuera de lugar en ese ambiente lujoso, pero Teresa pronto comenzó a conversar, como si fueran viejos amigos. Le preguntó sobre su familia, sus sueños y sus luchas, y Alejandro, para su propia sorpresa, se abrió por completo. Era como si ella tuviera una manera única de hacer que las personas se sintieran seguras. Después de una larga charla, Teresa finalmente llegó al punto. «Alejandro, no me queda mucho tiempo de vida», dijo con una calma que lo dejó sin palabras, «y me gustaría hacer algo significativo antes de partir». Le explicó que no tenía herederos y que su fortuna estaría destinada a causas filantrópicas, pero había algo más que quería hacer. «Me gustaría ofrecerte un acuerdo», continuó, «un matrimonio de conveniencia. A cambio, pagaré todas las deudas de tu familia, garantizaré el mejor tratamiento para tu madre y costearé los estudios de tu hermana». Alejandro se quedó paralizado, tratando de procesar lo que ella estaba diciendo. Era una propuesta absurda, pero al mismo tiempo tentadora. Sabía que esa podría ser la única oportunidad de salvar a su familia, pero ¿qué significaría eso para él? Teresa notó su vacilación y añadió: «No habría expectativas más allá del papel. Sería solo una formalidad para que yo pueda asegurarme de que mi legado esté bien cuidado». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Estaba frente a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alejandro pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama mientras sopesaba los pros y los contras de la propuesta de Teresa. Sabía que era una oportunidad única, pero también sentía un nudo en el estómago al pensar en casarse con alguien a quien apenas conocía, incluso si era solo una formalidad. En el fondo, se preguntaba si estaba traicionándose a sí mismo, si estaba renunciando a sus propios sueños a cambio de seguridad financiera. Pero, al mirar hacia el cuarto de al lado, donde su madre dormía inquieta, y al pensar en Isabel, que merecía una oportunidad de seguir sus sueños, supo que no tenía opción. A la mañana siguiente, llamó a Teresa y aceptó la propuesta. La voz de ella al otro lado de la línea sonó aliviada, casi como si ella también hubiera estado cargando un peso que finalmente podía soltar. «Nos vemos mañana para discutir los detalles», dijo, y Alejandro aceptó, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La boda fue simple y discreta, como Teresa había prometido. No hubo fiesta ni invitados, solo una ceremonia rápida en el registro civil con 2 testigos que apenas los miraron. Alejandro usó el mismo traje que había heredado de su padre, ya un poco desgastado, mientras Teresa lucía impecable con un vestido elegante pero discreto. Se sintió extraño al decir sí, sabiendo que esas palabras no tenían el mismo significado que en un matrimonio tradicional. Pero, al mirar a Teresa, vio algo en sus ojos que lo hizo darse cuenta de que ella también estaba haciendo un sacrificio. Después de la ceremonia, se dirigieron a su mansión, donde Alejandro fue llevado a una habitación que sería suya a partir de entonces. Era un espacio amplio y cómodo, pero se sintió como un extraño en ese lugar. Mientras se sentaba en la cama, mirando las paredes vacías,
Se preguntó qué había hecho, pero al mismo tiempo sabía que esa era la única manera de salvar a su familia. Los primeros días en la mansión fueron extraños para Alejandro. Se despertaba temprano, como siempre lo hacía, pero ahora no tenía prisa por correr al trabajo o cuidar de su madre. En lugar de eso, se encontraba vagando por los pasillos silenciosos de la casa, tratando de acostumbrarse a la nueva rutina. Teresa era amable, pero mantenía cierta distancia, como si le estuviera dando espacio para adaptarse. Solo se veían durante las comidas, donde conversaban sobre diversos temas, desde libros hasta proyectos filantrópicos que ella había financiado a lo largo de los años. Alejandro comenzó a darse cuenta de que Teresa era una mujer profundamente inteligente y compasiva, pero también cargaba con una tristeza que no podía ocultar por completo. Se preguntaba qué había en su pasado que la había llevado a hacer esa propuesta tan inusual. Una noche, después de la cena, Teresa lo invitó a su biblioteca. Era una habitación impresionante, con estantes que llegaban del suelo al techo, llenos de libros de todo tipo. Ella se sentó en un sillón cerca de la chimenea y comenzó a hablar sobre su vida. Le contó sobre su esposo, que había muerto hacía muchos años, y sobre el hijo que habían perdido siendo aún un niño. Dediqué mi vida a ayudar a los demás, porque fue la única manera que encontré de lidiar con el dolor, dijo, con una voz que temblaba levemente. Alejandro guardó silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Comenzó a entender que el matrimonio no era solo una forma de asegurar que su legado continuara, sino también una manera de no partir sola. En ese momento se dio cuenta de que había algo más en esa relación que un simple acuerdo. Había una conexión humana, frágil pero real. Con el paso de los días, Teresa comenzó a incluir a Alejandro en sus actividades relacionadas con la Fundación Filantrópica. Asistía a cientos y reuniones, leía informes e incluso visitaba algunos de los proyectos que ella financiaba. Fue en una de esas visitas que vio, por primera vez, el impacto real de su trabajo. Fueron a una comunidad necesitada donde Teresa había financiado la construcción de una escuela. Los niños corrían por el patio, riendo y jugando, mientras los maestros hablaban sobre cómo la educación estaba transformando vidas. Alejandro sintió un calor en el pecho al ver eso. Era algo que nunca antes había experimentado. La sensación de estar marcando la diferencia. Miró a Teresa y la vio sonriendo, pero con lágrimas en los ojos. «Por esto lo hago», dijo casi en un susurro, «para darles una oportunidad que no pude darle a mi hijo». A partir de ese día, Alejandro comenzó a involucrarse más profundamente en los proyectos de la Fundación. Sugirió nuevas ideas, como programas de becas y clínicas médicas móviles, y Teresa lo animó a ponerlas en práctica. Se sentía útil, como si finalmente hubiera encontrado un propósito. Al mismo tiempo, su relación con Teresa comenzó a profundizarse. Pasaban horas conversando sobre los proyectos, pero también sobre sus vidas, sus miedos y sus esperanzas. Alejandro comenzó a ver en ella no solo a una benefactora, sino también a una mentora y, de cierta manera, a una figura materna. Se dio cuenta de que, al aceptar su propuesta, no solo había salvado a su familia, sino que también había encontrado una nueva dirección para su propia vida. Fue en una fría mañana de 1900, invierno, cuando Alejandro se dio cuenta de que el tiempo de Teresa se estaba agotando. Ella se había despertado más débil de lo normal, y su respiración era entrecortada. Él insistió en que fuera al médico, pero ella se negó, diciendo que ya sabía lo que le dirían. «No hay nada más que puedan hacer por mí», dijo con una calma que lo dejó sin palabras. Se sentó a su lado, tomó su mano y sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de lo mucho que ella significaba para él. Teresa lo miró con una sonrisa triste y dijo: «¿Estás listo, Alejandro?
Confío en ti para continuar lo que comenzamos. Él quiso protestar, decir que no estaba preparado, pero sabía que no había otra opción. La responsabilidad ahora era suya. Pasó el resto del día a su lado, leyéndole, sosteniendo su mano y tratando de memorizar cada detalle de su rostro. Sabía que esos momentos eran preciosos y que pronto ella partiría. Cayó la noche y Teresa se durmió, su respiración cada vez más débil. Alejandro se quedó a su lado, sintiendo el peso de la responsabilidad y la gratitud por todo lo que ella había hecho por él y su familia. A la mañana siguiente, Teresa falleció mientras dormía. Alejandro estaba a su lado cuando ocurrió, y sintió un dolor profundo al darse cuenta de que ella se había ido. Se quedó allí por un largo rato, sosteniendo su mano y llorando en silencio. Sabía que ella no quería que sufriera, pero la pérdida era inmensa. Se sintió solo, pero al mismo tiempo sabía que no estaba realmente solo. Tenía a su familia, los proyectos de la fundación y todas las personas que dependían de él. Sabía que debía ser fuerte, por ella y por todos aquellos a quienes ella había ayudado a lo largo de los años. Organizó el funeral, que fue simple y discreto, como ella habría querido. Muchas personas asistieron, desde amigos cercanos hasta aquellos que habían sido ayudados por sus proyectos. Alejandro escuchó historias sobre cómo Teresa había cambiado vidas, y eso lo llenó de orgullo y determinación. Sabía que debía honrar su legado y continuar el trabajo que ella había comenzado. Asumió el control de la fundación, implementando nuevas ideas y expandiendo los proyectos existentes. Se dedicó por completo a la misión de ayudar a los demás, encontrando un propósito que nunca antes había imaginado. El dolor de la pérdida nunca desapareció por completo, pero aprendió a convivir con él, transformándolo en motivación para continuar el trabajo de Teresa. Asumir el control de la fundación no fue fácil. En los primeros meses, Alejandro se sintió abrumado por la cantidad de responsabilidades que recayeron sobre sus hombros. Había reuniones interminables, informes que revisar, decisiones difíciles que tomar y, sobre todo, la presión de mantener vivo el legado de Teresa. Muchas personas dudaban de él, cuestionando si un joven sin experiencia previa en filantropía podría administrar algo tan grande. Escuchaba comentarios en los pasillos, susurros de que él era solo un esposo de conveniencia, que no merecía estar allí. Esas palabras dolían, pero Alejandro las usaba como combustible para demostrar que estaban equivocados. Se sumergió de lleno en el trabajo, estudiando cada detalle de los proyectos, conociendo a las comunidades beneficiadas y buscando maneras de ampliar el impacto de la fundación. Sabía que no podía fallar, no solo por Teresa, sino por todas las personas que dependían de esa ayuda. Uno de los primeros grandes desafíos que Alejandro enfrentó fue la implementación de un nuevo programa de becas para jóvenes de comunidades necesitadas. Quería asegurarse de que más personas, como su hermana Isabel, tuvieran la oportunidad de seguir sus sueños. Sin embargo, el proyecto requería una inversión significativa, y muchos de los miembros del consejo de la fundación eran escépticos. Argumentaban que los recursos debían destinarse a proyectos más tradicionales, como la construcción de escuelas o clínicas. Alejandro, sin embargo, estaba decidido. Presentó datos, historias reales, de jóvenes que habían sido ayudados por programas similares y, finalmente, convenció al Consejo de aprobar el proyecto. Cuando se otorgaron las primeras becas, visitó las comunidades para conocer a los beneficiarios. Ver el brillo en los ojos de esos jóvenes, saber que estaba ayudando a cambiar sus vidas, fue una de las experiencias más gratificantes que había tenido. Comenzó a entender de verdad lo que Teresa sentía al ver el impacto de su trabajo. Cada día se sentía más conectado con la
misión de la fundación y más decidido a honrar su legado. Con el tiempo, Alejandro comenzó a implementar cambios significativos en la fundación, siempre con el objetivo de ampliar su alcance e impacto. Creó programas de capacitación profesional para mujeres en comunidades necesitadas, ofreciendo cursos de emprendimiento y habilidades técnicas que les permitieran generar ingresos y mantener a sus familias. Además, expandió las clínicas médicas móviles, llevando atención básica de salud a regiones remotas donde el acceso a médicos y medicamentos era casi inexistente. Cada nuevo proyecto era una batalla, requiriendo horas de planificación, negociaciones con socios y, a menudo, convencer a los miembros más conservadores del consejo de la fundación. Pero Alejandro no se rendía. Recordaba las palabras de Teresa de que el verdadero legado no estaba en el dinero, sino en las vidas que se transformaban. Y veía eso suceder todos los días. Las cartas de agradecimiento, las sonrisas de los niños, en las escuelas, las historias de familias que lograban recuperarse gracias a los programas de la fundación, todo eso lo motivaba a seguir adelante. A medida que los proyectos crecían, Alejandro comenzó a encontrar su propio lugar dentro del legado de Teresa. No quería solo continuar lo que ella había comenzado, quería construir algo que reflejara su propia visión y valores. Uno de los proyectos que más lo enorgullecía era un programa de mentoría para jóvenes, donde profesionales exitosos en diversas áreas dedicaban parte de su tiempo a guiar a adolescentes de comunidades necesitadas. Alejandro sabía, por experiencia propia, cuánto podía cambiar la vida de alguien un mentor. Él mismo se veía como un mentor para esos jóvenes, tal como Teresa lo había sido para él. Comenzó a viajar más, visitando los proyectos personalmente y conociendo a las personas detrás de las estadísticas. Esos viajes lo conectaban aún más con la misión de la fundación y lo ayudaban a entender las necesidades reales de las comunidades. También comenzó a compartir su propia historia, hablando de sus luchas y de cómo había encontrado un propósito al ayudar a los demás. Su viaje inspiró a muchas personas y se dio cuenta de que, al hacerlo, no solo estaba honrando el legado de Teresa, sino también creando el suyo propio. Uno de los momentos más difíciles para Alejandro ocurrió cuando su madre, Carmen, tuvo una recaída en su salud. A pesar de todos los avances médicos que Teresa había proporcionado, la enfermedad crónica de Carmen era algo que no podía curarse, solo controlarse. Alejandro se encontró dividido entre las demandas de la fundación y la necesidad de estar al lado de su madre. Pasaba noches en vela en el hospital, sosteniendo su mano mientras leía informes y respondía correos electrónicos en su teléfono. Fue un periodo agotador, tanto física como emocionalmente. Se sentía culpable por no poder dedicar todo su tiempo a su madre, pero también sabía que no podía abandonar los proyectos de la fundación. Fue en ese momento que comprendió el verdadero significado del sacrificio. Aprendió a delegar más, confiando en su equipo para tomar decisiones importantes, y eso lo ayudó a entender que no tenía que cargar con todo solo. La experiencia lo hizo más humilde y más consciente de la importancia de cuidarse a sí mismo para poder cuidar a los demás. La recaída de Carmen también le dio una nueva perspectiva a Alejandro. Comenzó a pensar en cómo la fundación podría ayudar no solo a las comunidades necesitadas, sino también a personas como su madre, que luchaban contra enfermedades crónicas y no tenían acceso a tratamientos adecuados. Creó un nuevo programa de asistencia médica enfocado en proporcionar medicamentos y tratamientos especializados a pacientes de bajos ingresos. El proyecto fue uno de los más desafiantes que había implementado, requiriendo asociaciones con hospitales, laboratorios y gobiernos, pero también fue uno de los más gratificantes.
Ver a su madre recibir el tratamiento que necesitaba, gracias a un programa que él mismo había creado, fue una de las mayores realizaciones de su vida. Se dio cuenta de que, al transformar su dolor en acción, no solo estaba honrando el legado de Teresa, sino también creando algo que podría ayudar a miles de personas. La experiencia lo fortaleció y lo ayudó a madurar aún más en su papel como líder de la fundación. Con el tiempo, el trabajo de Alejandro en la fundación comenzó a ganar visibilidad. Periodistas y organizaciones internacionales comenzaron a notar el impacto de los proyectos que había implementado y fue invitado a participar en conferencias y eventos para compartir su experiencia. Al principio, se sentía incómodo con la atención, pensando que el enfoque debía estar en los proyectos y las personas a las que ayudaban, no en él. Pero pronto se dio cuenta de que la exposición era una oportunidad para atraer más recursos y socios para la fundación. Usaba cada charla, cada entrevista, para hablar sobre la importancia de invertir en educación, salud y oportunidades para los más vulnerables. Su historia personal, la de un joven que había superado adversidades para convertirse en un líder filantrópico, inspiró a muchas personas. Comenzó a recibir mensajes de jóvenes que se veían reflejados en él y que ahora creían que también podían marcar la diferencia. Ese reconocimiento era gratificante, pero también traía una nueva capa de responsabilidad. Sabía que debía seguir honrando el legado de Teresa y manteniendo el enfoque en la misión de la fundación. El reconocimiento también trajo cambios en su vida personal. Alejandro comenzó a ser invitado a eventos sociales y reuniones con personas influyentes, algo que nunca había imaginado para sí mismo. Conoció a empresarios, políticos y artistas que estaban interesados en apoyar los proyectos de la fundación. Sin embargo, siempre se mantuvo fiel a sus valores, negándose a involucrarse en juegos de poder o comprometer la integridad de la fundación. También comenzó a recibir ofertas de trabajo de otras organizaciones, con salarios altos y posiciones destacadas, pero siempre las rechazaba. Para él, la fundación no era solo un trabajo, era una misión. Se sentía conectado a cada proyecto, a cada persona a la que ayudaban, y sabía que no podía abandonar eso. Al mismo tiempo, el éxito trajo un nuevo desafío. Necesitaba encontrar un equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Comenzó a dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su madre y a su hermana, Isabel, que ahora estaba a punto de graduarse como veterinaria. Sabía que, sin su apoyo, nunca habría llegado hasta allí. La crisis llegó de manera inesperada. Uno de los principales donantes de la fundación, una gran empresa que contribuía con una parte significativa del presupuesto, decidió retirar su apoyo debido a un cambio en su estrategia de responsabilidad social. La noticia llegó en un momento crítico, cuando varios proyectos estaban en marcha y dependían de esos recursos. Alejandro sintió un escalofrío al leer el correo electrónico que informaba sobre la decisión. Sabía que, sin ese dinero, muchos programas tendrían que suspenderse y miles de personas se verían directamente afectadas. Se enfrentó a un dilema: ¿cómo mantener los proyectos en funcionamiento sin comprometer la integridad de la fundación? Convocó una reunión de emergencia con su equipo y juntos comenzaron a buscar soluciones. Fue un momento de mucha presión, pero también de unión. Alejandro se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, no estaba solo. Tenía un equipo dedicado y una red de partidarios que creían en el trabajo de la fundación. Mientras buscaba soluciones para la crisis financiera, Alejandro también comenzó a reflexionar sobre el verdadero significado del legado de Teresa. Recordó sus palabras de que el éxito no estaba en el dinero, sino en el impacto que tenían en la vida de las personas. Se dio cuenta de que,
Tal vez la fundación necesitaba reinventarse, buscando nuevas formas de sostenerse y ampliar su alcance. Comenzó a explorar ideas innovadoras, como asociaciones con startups de tecnología y campañas de financiamiento colectivo. También decidió involucrar más a las comunidades beneficiadas, capacitándolas para que, en el futuro, pudieran contribuir al mantenimiento de los proyectos. Fue un proceso difícil y lleno de incertidumbres, pero Alejandro se mantuvo firme. Sabía que, si lograba superar esa crisis, la fundación saldría más fuerte y más conectada con su misión. También comenzó a entender que el legado de Teresa no era algo estático, sino algo que podía evolucionar y adaptarse a las necesidades del presente. La solución a la crisis financiera llegó de una manera que Alejandro no esperaba. Durante una reunión con su equipo, alguien sugirió buscar asociaciones con pequeñas y medianas empresas locales que a menudo eran pasadas por alto en favor de los grandes donantes. La idea era crear una red de apoyo donde cada empresa contribuyera con lo que pudiera, ya fuera dinero, recursos o experiencia. Alejandro le gustó la propuesta y decidió invertir en ella. Comenzó a visitar empresas personalmente, contando la historia de la fundación y mostrando el impacto que podrían tener al unirse a la causa. La respuesta fue sorprendente. Muchas empresas se identificaron con la misión de la fundación y se ofrecieron a ayudar. En pocos meses, la fundación no solo recuperó los recursos perdidos, sino que también amplió su base de apoyo. Alejandro se dio cuenta de que, al diversificar las fuentes de financiamiento, la fundación se volvía más resistente y menos dependiente de un solo donante. Fue una lección valiosa que llevaría consigo de allí en adelante. Superar la crisis financiera trajo una nueva energía a la fundación. Alejandro y su equipo se sintieron más unidos y motivados que nunca. Comenzaron a implementar nuevas ideas, como un programa de voluntariado corporativo, donde empleados de las empresas socias dedicaban parte de su tiempo a ayudar en los proyectos de la fundación. Esto no solo trajo más recursos humanos, sino que también creó una conexión más profunda entre las empresas y las comunidades beneficiadas. Alejandro también decidió crear un consejo asesor, compuesto por líderes comunitarios, expertos en diversas áreas y representantes de los beneficiarios. Quería asegurarse de que las decisiones de la fundación se tomaran de manera colaborativa y reflejaran las necesidades reales de las personas. Al hacerlo, sintió que estaba honrando el legado de Teresa de una manera aún más auténtica. Comenzó a entender que el verdadero legado no estaba solo en los proyectos, sino en la forma en que se construían y mantenían. La idea de expandir los proyectos de la Fundación a nivel internacional surgió casi por casualidad. Durante una conferencia global sobre filantropía, Alejandro conoció a representantes de organizaciones de otros países que enfrentaban desafíos similares a los que él había superado. Quedaron impresionados con el modelo de trabajo de la fundación y sugirieron que considerara replicarlo en otras regiones. Al principio, Alejandro dudó. Le preocupaba la complejidad de operar en diferentes culturas y contextos, pero también veía el potencial de ampliar el impacto de la fundación. Decidió comenzar de a poco, eligiendo un país donde ya tenía contactos y una red de apoyo. El primer proyecto internacional fue una escuela comunitaria en una zona rural similar a las que había implementado en su país. El proceso fue desafiante, requiriendo adaptaciones y un aprendizaje constante, pero los resultados fueron increíbles. Ver a niños de otro país tener acceso a una educación de calidad, gracias al trabajo de la fundación, fue una experiencia que cambió su perspectiva. Comenzó a entender que el legado de Teresa no tenía fronteras. La expansión internacional trajo nuevos desafíos,
pero también nuevas oportunidades. Alejandro se dio cuenta de que al trabajar en diferentes países, podía aprender de las experiencias de otras organizaciones y traer ideas innovadoras a la fundación. También comenzó a construir una red global de socios, uniendo a personas e instituciones que compartían la misma visión de un mundo más justo e igualitario. Sin embargo, nunca perdió de vista la esencia del trabajo de la fundación: ayudar a las personas. Siempre recordaba las palabras de Teresa, de que el éxito no estaba en los números, sino en las historias de vida que se transformaban. Visitaba personalmente cada nuevo proyecto, conversando con las comunidades y escuchando sus necesidades. Esos viajes lo conectaban aún más con la misión de la fundación y lo ayudaban a mantener los pies en la tierra, incluso con el crecimiento exponencial del trabajo. Comenzó a ver el legado de Teresa no como algo estático, sino como una fuerza viva que podía adaptarse y crecer para alcanzar a más personas. La expansión internacional de la fundación requería viajes constantes, y Alejandro pronto se dio cuenta de que eso estaba pasando factura en su vida personal. Pasaba semanas lejos de casa, visitando proyectos en diferentes países, y comenzó a sentir el peso de la distancia. Su madre, Carmen, ahora mayor y con la salud frágil, lo extrañaba y sabía que no podía estar presente para ella como le hubiera gustado. Además, su hermana, Isabel, que ahora era una veterinaria exitosa, también comenzó a pedir más atención. Veía a su hermano como un héroe, pero también le preocupaba que se estuviera dedicando tanto al trabajo que descuidaba su propia vida. Alejandro se sentía dividido entre la responsabilidad de liderar la fundación y el deseo de estar más cerca de su familia. Fue un periodo de mucha reflexión, en el que comenzó a cuestionar si estaba tomando las decisiones correctas. El punto de inflexión llegó durante un viaje a un país donde la fundación estaba implementando un nuevo proyecto. Alejandro recibió una llamada informándole que su madre había sido hospitalizada debido a una complicación de su enfermedad crónica. Inmediatamente canceló todos sus compromisos y regresó a casa sintiendo una mezcla de culpa y preocupación. Al llegar, encontró a Carmen débil, pero sonriente. Ella lo miró y le dijo: «Sé que estás haciendo un trabajo increíble, hijo, pero no olvides vivir tu propia vida también». Esas palabras resonaron en su mente durante días. Se dio cuenta de que, al tratar de honrar el legado de Teresa, se había olvidado de cuidarse a sí mismo y a su familia. Fue un momento de profunda reflexión, en el que comenzó a replantear su enfoque. Decidió delegar más responsabilidades a su equipo, confiando en que podrían liderar los proyectos mientras él se dedicaba a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. También comenzó a incluir a su familia en sus viajes, siempre que fuera posible, convirtiéndolos en oportunidades para crear recuerdos juntos. Encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal no fue fácil, pero Alejandro estaba decidido a hacer cambios. Comenzó a establecer límites claros, reservando tiempo exclusivo para su familia y para sí mismo. También aprendió a decir no cuando era necesario, entendiendo que no podía estar en todos lados al mismo tiempo. Eso le permitió concentrarse en las prioridades y evitar el agotamiento. También comenzó a incluir a su familia en su rutina de trabajo, siempre que fuera posible. Por ejemplo, llevaba a Carmen e Isabel a visitar proyectos locales, compartiendo con ellas el impacto del trabajo de la fundación. Esas experiencias no solo fortalecieron los lazos familiares, sino que también ayudaron a Carmen e Isabel a entender mejor lo que motivaba a Alejandro. Se dio cuenta de que, al incluir a su familia en su misión, estaba creando un legado que iba más allá del trabajo de la fundación.
El nuevo equilibrio trajo un cambio positivo en el liderazgo de Alejandro. Se sentía más presente y enfocado, lo que se reflejaba en sus decisiones y en la forma en que dirigía la fundación. También comenzó a invertir más en el desarrollo de su equipo, capacitándolos para asumir mayores responsabilidades. Veía eso como una forma de garantizar la sostenibilidad de la fundación, preparándola para continuar su trabajo incluso cuando él ya no estuviera al frente. Además, comenzó a priorizar proyectos que no solo ayudaban a las comunidades, sino que también promovían el bienestar de su equipo y de sus voluntarios. Implementó programas de apoyo emocional e incentivos para el desarrollo personal, entendiendo que las personas felices y realizadas eran más efectivas en su trabajo. Este nuevo enfoque creó un clima de colaboración y motivación dentro de la fundación, fortaleciendo aún más su misión. El desafío de la sostenibilidad a largo plazo surgió cuando Alejandro se dio cuenta de que, a pesar del éxito de los proyectos actuales, la fundación aún dependía en gran medida de donaciones y asociaciones externas. Sabía que para garantizar que el trabajo continuara durante décadas, era necesario crear fuentes de ingresos más estables e independientes. Comenzó a explorar ideas innovadoras, como la creación de negocios sociales que pudieran generar ganancias reinvertidas en la fundación. Uno de los primeros proyectos en este sentido fue una línea de productos artesanales, hechos por comunidades beneficiadas por los programas de la fundación. Los productos se vendían en línea y en tiendas asociadas, y una parte de las ganancias se destinaba al mantenimiento de los proyectos. La iniciativa fue un éxito, no solo generando recursos, sino también empoderando a las comunidades y dando visibilidad a su trabajo. Alejandro veía eso como una forma de crear un ciclo virtuoso, donde el éxito de los proyectos ayudaba a financiar nuevos proyectos. Otra solución que Alejandro implementó fue la creación de un fondo de dotación, una reserva financiera que podría generar ingresos a lo largo del tiempo. Comenzó una campaña para recaudar donaciones específicas para este fondo, explicando a los donantes que sus recursos serían invertidos de manera segura y que los rendimientos se utilizarían para mantener los proyectos de la fundación. La idea fue bien recibida, especialmente por donantes que querían asegurarse de que su apoyo tuviera un impacto duradero. Alejandro también buscó asociaciones con instituciones financieras y expertos en inversiones para garantizar que el fondo se administrara de manera eficiente. Sabía que esto no resolvería todos los problemas de una vez, pero era un paso importante para garantizar la sostenibilidad de la fundación. Comenzó a ver el legado de Teresa no solo como algo que debía honrar, sino como algo que podía expandir y fortalecer para las generaciones futuras. No todos en la fundación estaban entusiasmados con los cambios que Alejandro estaba implementando. Algunos miembros del equipo, especialmente los más antiguos, veían con escepticismo las nuevas iniciativas, como los negocios sociales y el fondo de dotación. Temían que la fundación se estuviera alejando de su misión original, enfocándose demasiado en aspectos financieros y perdiendo de vista el trabajo con las comunidades. Alejandro escuchó esas preocupaciones con atención, sabiendo que venían de un lugar de amor por el trabajo de la fundación. Organizó una serie de reuniones para explicar su visión y cómo los cambios podrían fortalecer y no desviar la misión de la fundación. También alentó al equipo a participar activamente en la implementación de las nuevas ideas, dándoles la oportunidad de contribuir con sugerencias y críticas constructivas. Fue un proceso desafiante, pero necesario para garantizar que todos estuvieran alineados. La resistencia interna fue una prueba para el liderazgo de Alejandro,
pero también una oportunidad de crecimiento. Aprendió la importancia de la comunicación transparente y de incluir al equipo en las decisiones. También se dio cuenta de que, para liderar de manera efectiva, no solo debía inspirar, sino también escuchar. Comenzó a realizar reuniones regulares de retroalimentación, donde el equipo podía expresar sus preocupaciones e ideas. Esas reuniones ayudaron a construir un clima de confianza y colaboración, donde todos se sentían parte del proceso. Con el tiempo, incluso los más escépticos comenzaron a ver los beneficios de los cambios. Los negocios sociales estaban generando recursos que permitían la expansión de los proyectos, y el fondo de dotación brindaba una sensación de seguridad para el futuro. Alejandro sintió que, al superar esa resistencia, no solo había fortalecido la fundación, sino que también había crecido como líder. Comenzó a ver que el legado de Teresa no era solo sobre lo que ella había construido, sino sobre cómo él podía continuar evolucionando y adaptándose. La crisis global llegó de manera abrupta, afectando a todos los sectores de la sociedad, incluida la fundación. Una recesión económica, combinada con una pandemia, hizo que muchas empresas socias redujeran o cancelaran sus donaciones. Al mismo tiempo, las comunidades a las que la fundación servía enfrentaban desafíos aún mayores, con el aumento del desempleo y la falta de acceso a servicios básicos. Alejandro se encontró frente a una situación crítica: ¿cómo mantener los proyectos de la fundación en funcionamiento en un momento en que los recursos escaseaban y las necesidades eran mayores que nunca? Sabía que no podía simplemente cortar programas o reducir el apoyo a las comunidades. En cambio, decidió adoptar un enfoque proactivo, buscando nuevas formas de recaudar fondos y adaptando los proyectos para satisfacer las necesidades emergentes. La primera medida de Alejandro fue lanzar una campaña de financiamiento colectivo, explicando la situación crítica y pidiendo el apoyo de personas individuales. Utilizó las redes sociales y los contactos que había construido a lo largo de los años para difundir el mensaje. La respuesta fue sorprendente. Muchas personas que habían sido ayudadas por la fundación en el pasado o que simplemente creían en su misión se movilizaron para ayudar. Además, Alejandro buscó asociaciones con organizaciones internacionales que estaban enfocadas en ayudar a comunidades afectadas por la crisis. También adaptó los proyectos de la fundación para satisfacer las necesidades inmediatas, como la distribución de alimentos, kits de higiene y apoyo psicológico. Fue un periodo de mucho trabajo e incertidumbre, pero Alejandro se mantuvo firme, liderando al equipo con determinación y empatía. Sabía que, en momentos como ese, el verdadero impacto de la fundación era aún más importante. A pesar de los desafíos, la fundación no solo sobrevivió a la crisis global, sino que salió de ella más fuerte y más conectada con su misión. La campaña de financiamiento colectivo fue un éxito, recaudando fondos suficientes para mantener los proyectos en funcionamiento e incluso expandir algunos de ellos. Las asociaciones con organizaciones internacionales también trajeron nuevos recursos y experiencia, permitiendo que la fundación atendiera a un mayor número de personas. Alejandro y su equipo trabajaron incansablemente, adaptándose a las nuevas realidades y encontrando soluciones creativas para los problemas que surgían. Implementaron programas de asistencia de emergencia, como la distribución de alimentos y kits de higiene, y también ofrecieron apoyo psicológico para aquellos que estaban enfrentando los impactos emocionales de la crisis. La resiliencia de la fundación fue un testimonio del compromiso de Alejandro y su equipo con la misión de ayudar a los más vulnerables. Superar la crisis global tuvo un impacto profundo en el liderazgo de Alejandro.
Aprendió la importancia de la adaptabilidad y la resiliencia, y vio cómo la fundación podía reinventarse en momentos de adversidad. También se dio cuenta del poder de la comunidad y la solidaridad, al ver cómo personas de diferentes partes del mundo se unieron para apoyar a la fundación. Esta experiencia lo inspiró a crear un nuevo programa de voluntariado global, donde personas de diferentes países podían conectarse y trabajar juntas en proyectos de la fundación. También comenzó a documentar las lecciones aprendidas durante la crisis, creando un manual de buenas prácticas que podría compartirse con otras organizaciones. Alejandro sintió que, al superar la crisis, no solo había honrado el legado de Teresa, sino que también había creado un nuevo capítulo en la historia de la fundación, un capítulo que mostraba que, incluso en los momentos más difíciles, era posible marcar la diferencia. Con la crisis global superada, Alejandro comenzó a pensar en el futuro de la fundación de una manera más estratégica. Sabía que, para garantizar que el trabajo continuara por generaciones, era necesario crear una estructura que fuera sostenible e independiente de su liderazgo. Comenzó a invertir en el desarrollo de líderes dentro de la propia fundación, identificando miembros del equipo que tenían potencial para asumir roles de mayor responsabilidad. Creó programas de mentoría y capacitación, donde estos líderes en ascenso podían aprender sobre gestión, recaudación de fondos y planificación estratégica. También alentó al equipo a pensar de manera innovadora, promoviendo una cultura donde las nuevas ideas siempre fueran bienvenidas. Alejandro veía esto como una forma de garantizar que la fundación continuara evolucionando y adaptándose, incluso cuando él ya no estuviera al frente. Otro paso importante fue la creación de un consejo de curadores, compuesto por personas de diferentes áreas y experiencias, que podrían aportar nuevas perspectivas y garantizar que la fundación siguiera alineada con su misión. Alejandro eligió cuidadosamente a cada miembro del consejo, buscando personas que compartieran los valores de la fundación y tuvieran un compromiso genuino con el trabajo social. También comenzó a documentar la historia de la fundación, creando un archivo que incluía fotos, videos y testimonios de personas que habían sido impactadas por los proyectos. Quería que esta historia se preservara, para que las generaciones futuras pudieran entender el impacto que la fundación había tenido e inspirarse para continuar el trabajo. Alejandro sentía que, al hacer esto, no solo estaba honrando el legado de Teresa, sino también creando un legado que podría inspirar y guiar a la fundación durante muchos años. Mientras trabajaba para garantizar el futuro de la fundación, Alejandro comenzó a reflexionar sobre su propia trayectoria. Recordaba al joven que había aceptado la propuesta de Teresa lleno de dudas y miedos, y lo comparaba con el hombre en el que se había convertido. Veía cómo esa decisión había cambiado no solo su vida, sino también la vida de tantas otras personas. Se sentía agradecido por todo lo que había logrado, pero también humilde, sabiendo que nada de eso habría sido posible sin el apoyo de Teresa, de su familia y de su equipo. Comenzó a escribir un diario donde registraba sus reflexiones y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Era una forma de procesar todo lo que había vivido y prepararse para los próximos capítulos de su vida. Sabía que, aunque estaba construyendo un legado, su viaje aún no había terminado. Una de las mayores lecciones que Alejandro aprendió fue que el verdadero legado no está en lo que acumulas, sino en lo que dejas atrás. Veía el impacto de la fundación en las comunidades, en las historias de las personas que habían sido ayudadas y en la forma en que ahora ayudaban a otros. Entendía que el legado de Teresa no estaba solo en los proyectos que había creado,
sino en la forma en que había inspirado a otras personas a hacer lo mismo. Quería que su propio legado fuera similar, algo que continuara creciendo y multiplicándose, incluso después de que él ya no estuviera. Comenzó a pensar en cómo podía inspirar a otras personas a seguir el mismo camino, a dedicar sus vidas a ayudar a los demás. Sabía que esa era la verdadera esencia del legado que estaba construyendo, algo que iba más allá de números y estadísticas y que tocaba el corazón de las personas. Alejandro decidió que era hora de compartir su historia de una manera más amplia. Comenzó a participar en conferencias y eventos, no solo como un líder filantrópico, sino como alguien que había superado adversidades y encontrado un propósito mayor. Hablaba de sus luchas, sus dudas y los momentos en que casi se rendía, pero también de cómo cada desafío lo había fortalecido. Su historia resonaba con muchas personas, especialmente jóvenes que estaban en busca de un sentido para sus vidas. Recibía mensajes de agradecimiento de personas que se inspiraban en su viaje y que ahora querían marcar la diferencia en sus propias comunidades. Alejandro veía esto como una forma de multiplicar el impacto de la fundación, inspirando a otras personas a convertirse en agentes de cambio. Además de las conferencias, Alejandro decidió escribir un libro contando su historia y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Quería que fuera una guía práctica para quienes quisieran seguir un camino similar, con consejos sobre cómo comenzar, cómo superar obstáculos y cómo mantener el enfoque en la misión. El libro también incluía historias de personas que habían sido impactadas por los proyectos de la Fundación, mostrando el poder transformador del trabajo social. Cuando el libro se publicó, se convirtió en un éxito, no solo por su mensaje inspirador, sino también porque era una historia real, contada de manera honesta y auténtica. Alejandro veía el libro como una forma de perpetuar el legado de Teresa y de garantizar que sus lecciones continuaran inspirando a las generaciones futuras. A medida que pasaban los años, Alejandro comenzó a pensar más seriamente en su sucesión en la fundación. Sabía que, para garantizar la continuidad del trabajo, era necesario preparar al equipo para liderar sin él. Identificó a algunos miembros del equipo que habían demostrado no solo competencia, sino también un compromiso genuino con la misión de la fundación. Comenzó a trabajar de cerca con ellos, compartiendo su visión, sus estrategias y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. También los alentó a asumir más responsabilidades, dándoles la libertad de tomar decisiones y aprender de los errores. Alejandro veía esto como una forma de garantizar que la fundación continuara evolucionando, incluso cuando él ya no estuviera al frente. También comenzó a implementar una estructura de gobernanza más robusta, con procesos claros y transparentes que garantizaran la continuidad del trabajo. Creó un comité de sucesión, compuesto por miembros del equipo y del Consejo de Curadores, que sería responsable de elegir al próximo líder de la fundación. También documentó todos los procesos y estrategias de la fundación, creando un manual que podría ser consultado por futuros líderes. Sabía que la transición sería un desafío, pero también veía esto como una oportunidad de renovación. Quería que la fundación continuara creciendo y adaptándose, manteniéndose fiel a su misión, pero también abrazando nuevas ideas y enfoques. Sentía que al preparar al equipo para el futuro, estaba honrando el legado de Teresa de una manera aún más profunda. La idea de alejarse del liderazgo de la fundación era algo que Alejandro enfrentaba con una mezcla de sentimientos. Por un lado, sabía que era necesario para garantizar la sostenibilidad del trabajo y permitir que surgieran nuevos líderes. Por otro lado, sentía un apego emocional a la fundación que se había convertido en una parte fundamental de su identidad.
Pasaba horas reflexionando sobre lo que significaría dejar el cargo que había ocupado durante tantos años. Recordaba todas las victorias, los desafíos superados y las vidas transformadas, y sentía un profundo orgullo por lo que había construido. Al mismo tiempo, sabía que el verdadero legado no estaba en permanecer al mando, sino en garantizar que el trabajo continuara, sin importar quién estuviera al frente. Comenzó a prepararse emocionalmente para la transición, buscando apoyo en su familia y en amigos cercanos. También comenzó a explorar nuevos intereses, como la escritura y el voluntariado en otras causas, que podrían llenar el vacío que sabía que sentiría al dejar la fundación. Veía esto como una nueva fase de su vida, donde podría continuar marcando la diferencia, pero de una manera diferente. Sabía que, al alejarse, no solo estaba honrando el legado de Teresa, sino también creando espacio para que se escribieran nuevas historias. El proceso de transición fue cuidadosamente planeado por Alejandro y su equipo. Sabía que no podía simplemente irse y dejar todo en manos de otra persona. Pasó meses trabajando con el comité de sucesión, ayudando a identificar y preparar al próximo líder de la fundación. Eligieron a una joven llamada Mariana, que había sido una de las primeras beneficiarias de los programas de la fundación y que ahora era una de las líderes más prometedoras del equipo. Alejandro vio en Mariana no solo competencia, sino también una pasión genuina por la misión de la fundación. Pasó gran parte de su tiempo mentorándola, compartiendo sus experiencias, sus estrategias y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. También la alentó a traer sus propias ideas y visiones a la fundación, entendiendo que la renovación era esencial para el crecimiento continuo. Alejandro veía el proceso de transición no como un final, sino como un nuevo comienzo, tanto para él como para la fundación. A medida que se acercaba el día de su partida, Alejandro comenzó a reflexionar sobre lo que había logrado y lo que aún quería hacer. Se sentía orgulloso del trabajo que había realizado, pero también sabía que su viaje no había terminado. Comenzó a explorar nuevas formas de marcar la diferencia, como la creación de una red global de líderes filantrópicos, donde personas de diferentes partes del mundo pudieran compartir experiencias y aprender unas de otras. También comenzó a dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su madre, Carmen, que ahora era mayor y necesitaba más atención. Veía esto como una oportunidad de devolver todo el apoyo que ella le había dado a lo largo de los años. También comenzó a escribir un segundo libro, esta vez enfocándose en cómo las personas podían encontrar un propósito en sus vidas y marcar la diferencia en sus comunidades. Sabía que, al compartir sus lecciones y experiencias, podría continuar inspirando a otras personas, incluso si ya no estaba al frente de la fundación. Veía el futuro con una mezcla de expectativa y gratitud, sabiendo que, aunque un capítulo estaba terminando, otro estaba apenas comenzando. El día de la despedida llegó, y Alejandro se encontró frente a una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Había pasado años dedicando su vida a la fundación y ahora estaba a punto de dejar el cargo que se había convertido en una parte tan fundamental de su identidad. El equipo organizó una ceremonia de despedida donde todos pudieron compartir historias y recuerdos de los años que habían pasado juntos. Alejandro escuchó atentamente cada palabra, sintiendo un profundo orgullo por lo que habían construido juntos. También dio un discurso, donde agradeció a todos por su apoyo y dedicación. Habló de los desafíos que habían enfrentado, las victorias que habían celebrado y las vidas que habían transformado. También habló del futuro, expresando su confianza en la capacidad del equipo para continuar el trabajo
y llevar la fundación a nuevos niveles. Sabía que estaba dejando la fundación en buenas manos, pero aún así sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Pasó la noche reflexionando sobre todo lo que había vivido y lo que aún estaba por venir. Sabía que, aunque se estaba despidiendo de la fundación, nunca se despediría de la misión que había abrazado tantos años atrás. En los días que siguieron a su despedida, Alejandro se encontró enfrentando una serie de emociones conflictivas. Por un lado, sentía alivio por no tener más la responsabilidad de liderar la fundación, pero por otro, sentía una profunda nostalgia por el trabajo que se había convertido en una parte tan importante de su vida. Pasó los primeros días tratando de adaptarse a la nueva rutina, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba encontrar nuevas formas de sentirse útil y realizado. Comenzó a dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su madre, Carmen, que ahora era mayor y necesitaba más atención. También comenzó a explorar nuevos intereses, como la escritura y el voluntariado en otras causas. Veía esto como una oportunidad de continuar marcando la diferencia, pero de una manera diferente. Sabía que al alejarse de la fundación, no solo estaba honrando el legado de Teresa, sino también creando espacio para que se escribieran nuevas historias. Comenzó a involucrarse en proyectos más pequeños, pero igualmente significativos, como la creación de una red global de líderes filantrópicos, donde personas de diferentes partes del mundo pudieran compartir experiencias y aprender unas de otras. También comenzó a escribir un segundo libro, esta vez enfocándose en cómo las personas podían encontrar un propósito en sus vidas y marcar la diferencia en sus comunidades. Sabía que, al compartir sus lecciones y experiencias, podría continuar inspirando a otras personas, incluso si ya no estaba al frente de la fundación. Veía el futuro con una mezcla de expectativa y gratitud, sabiendo que, aunque un capítulo estaba terminando, otro estaba apenas comenzando. Con el tiempo, Alejandro comenzó a encontrar un nuevo equilibrio en su vida. Se dio cuenta de que, aunque ya no estaba al frente de la fundación, aún podía marcar la diferencia de otras maneras. Se involucró en proyectos más pequeños, pero igualmente significativos, como la creación de una red global de líderes filantrópicos, donde personas de diferentes partes del mundo pudieran compartir experiencias y aprender unas de otras. También comenzó a dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su madre, Carmen, que ahora era mayor y necesitaba más atención. Veía esto como una oportunidad de devolver todo el apoyo que ella le había dado a lo largo de los años. También comenzó a escribir un segundo libro, esta vez enfocándose en cómo las personas podían encontrar un propósito en sus vidas y marcar la diferencia en sus comunidades. Sabía que, al compartir sus lecciones y experiencias, podría continuar inspirando a otras personas, incluso si ya no estaba al frente de la fundación. Veía el futuro con una mezcla de expectativa y gratitud, sabiendo que, aunque un capítulo estaba terminando, otro estaba apenas comenzando. Alejandro también comenzó a involucrarse en proyectos de mentoría, donde podía compartir sus experiencias y ayudar a otras personas a encontrar su propio camino. Veía esto como una forma de continuar marcando la diferencia, pero de una manera más personal y directa. Se reunía regularmente con jóvenes líderes, ofreciendo consejos y apoyo, y ayudándolos a superar los desafíos que él mismo había enfrentado. También comenzó a participar en conferencias y eventos, donde podía compartir su historia e inspirar a otras personas a seguir un camino similar. Sabía que, al hacer esto, no solo estaba honrando el legado de Teresa, sino también creando un nuevo legado que podría inspirar y guiar a las generaciones futuras.
Veía el futuro con una mezcla de expectativa y gratitud, sabiendo que, aunque un capítulo estaba terminando, otro estaba apenas comenzando. También comenzó a explorar nuevas formas de marcar la diferencia, como la creación de una red global de líderes filantrópicos, donde personas de diferentes partes del mundo pudieran compartir experiencias y aprender unas de otras. También comenzó a dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su madre, Carmen, que ahora era mayor y necesitaba más atención. Veía esto como una oportunidad de devolver todo el apoyo que ella le había dado a lo largo de los años. También comenzó a escribir un segundo libro, esta vez enfocándose en cómo las personas podían encontrar un propósito en sus vidas y marcar la diferencia en sus comunidades. Sabía que, al compartir sus lecciones y experiencias, podría continuar inspirando a otras personas, incluso si ya no estaba al frente de la fundación. Veía el futuro con una mezcla de expectativa y gratitud, sabiendo que, aunque un capítulo estaba terminando, otro estaba apenas comenzando. A medida que pasaban los años, Alejandro comenzó a reflexionar más profundamente sobre su trayectoria y el impacto que había tenido en la vida de las personas. Recordaba al joven que había aceptado la propuesta de Teresa, lleno de dudas y miedos, y lo comparaba con el hombre en el que se había convertido. Veía cómo esa decisión había cambiado no solo su vida, sino también la vida de tantas otras personas. Se sentía agradecido por todo lo que había logrado, pero también humilde, sabiendo que nada de eso habría sido posible sin el apoyo de Teresa, de su familia y de su equipo. Comenzó a escribir un diario, donde registraba sus reflexiones y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Era una forma de procesar todo lo que había vivido y prepararse para los próximos capítulos de su vida. Sabía que, aunque estaba construyendo un legado, su viaje aún no había terminado. Una de las mayores lecciones que Alejandro aprendió fue que el verdadero legado no está en lo que acumulas, sino en lo que dejas atrás. Veía el impacto de la fundación en las comunidades, en las historias de las personas que habían sido ayudadas y en la forma en que ahora ayudaban a otros. Entendía que el legado de Teresa no estaba solo en los proyectos que había creado, sino en la forma en que había inspirado a otras personas a hacer lo mismo. Quería que su propio legado fuera similar, algo que continuara creciendo y multiplicándose, incluso después de que él ya no estuviera. Comenzó a pensar en cómo podía inspirar a otras personas a seguir el mismo camino, a dedicar sus vidas a ayudar a los demás. Sabía que esa era la verdadera esencia del legado que estaba construyendo, algo que iba más allá de números y estadísticas, y que tocaba el corazón de las personas. También comenzó a explorar nuevas formas de marcar la diferencia, como la creación de una red global de líderes filantrópicos, donde personas de diferentes partes del mundo pudieran compartir experiencias y aprender unas de otras. También comenzó a dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su madre, Carmen, que ahora era mayor y necesitaba más atención. Veía esto como una oportunidad de devolver todo el apoyo que ella le había dado a lo largo de los años. También comenzó a escribir un segundo libro, esta vez enfocándose en cómo las personas podían encontrar un propósito en sus vidas y marcar la diferencia en sus comunidades. Sabía que al compartir sus lecciones y experiencias, podría continuar inspirando a otras personas, incluso si ya no estaba al frente de la fundación. Veía el futuro con una mezcla de expectativa y gratitud, sabiendo que, aunque un capítulo estaba terminando, otro estaba apenas comenzando.